En Cuatro Cabezas, segunda edición. Son ya las 7 de la tarde con 30 minutos. A esta hora vamos a conversar con el periodista y autor del libro Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Texto publicado por Editorial Aguilar, que ya fue lanzado y que ha significado un nuevo remesón en el caso, ¿no? Él es el periodista que golpeó con la noticia a través del diario La Segunda y que dio inicio a una de las crisis más graves que ha debido enfrentar el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pablo Basadre, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Oye, contento de poder entrevistarte y de poder conocer la trastienda, no solo de este libro, sino que de un caso que se sigue escribiendo. Te escuchaba en otra conversación con un medio amigo y hablabas de que de cierta forma este libro es un género poco desarrollado en Chile y tiene que ver con casos que están como en jerga cinematográfica como en un work in progress. Exacto. Es decir, se siguen escribiendo antecedentes, el caso se sigue investigando, pero el libro ya está en las librerías. Exacto, sí. Bueno, cuando ocurrió toda la publicación del diario La Segunda el 17 de octubre del 2024, meses después la editorial me contactó y me planteó la idea de hacer un Instant Book. Instant Book, ese es como el concepto. Claro. Y básicamente es un libro que se mete, digamos, en el desarrollo del caso, a pesar de que este caso, hay que recordarle a la gente que nos está escuchando, no está cerrado, no hay un juicio. El ex subsecretario Monsalve está acusado, está formalizado por 2 delitos, y eso tiene que ir a un juicio oral, si es que la Fiscalía termina acusándolo. Entonces, tenía varias dificultades el libro. Primero, escribirlo rápidamente, porque la gracia era que el libro pudiera aparecer pronto en las librerías. Tenía el otro problema de que era una investigación que estaba muy expuesta, entonces era muy difícil llegar con material inédito al libro y que no fuera un simple resumen de todo lo que había pasado y de todo lo que yo había reporteado. Y en tercer lugar, justamente tener el cuidado y el trabajo, digamos, de ser lo más preciso posible, de la rigurosidad, la profundidad de la historia. Y es un caso además que, si bien son delitos sexuales los que se imputan, también tiene una arista política importante donde se recoge también lo que ocurrió en el gobierno antes, durante y después de que la formalización ocurrió el 19 de noviembre del año pasado. Así que el desafío era bien grande. Yo siempre con algunos amigos periodistas había comentado que a mí me gustaba este tema yo no sabía que se llamaba Instant Book, pero me gustaban los libros que estaban en caso en desarrollo. Me acordaba que, no sé, yo viajaba a Buenos Aires y había ocurrido un caso y habían 15 libros en librerías sobre el caso, algunos buenos, malos, más o menos, pero la verdad es que era entretenido que se pudiera traspasar, digamos, las hojas del papel de diario y llevarlo a un libro. Y así que tomé el desafío, dije que bueno, y comencé a toda máquina a escribir. Fue un trabajo bien, bien arduo. Mis jornadas laborales comienzan a las 7 de la mañana, yo trabajo después hasta las 6 de la tarde. El diario en el que trabajo es un diario vespertino que cierra al mediodía, digamos. Cierra al mediodía y aparece a la hora de almuerzo. Y por las tardes, noches, hasta la madrugada me dedicaba a escribir el libro. Bueno, para quienes no lo saben, nuestro invitado ha sido reportero, trabaja en La Segunda hoy, pero ha trabajado en La Hora, Primera Línea, La Nación Domingo, Revista Plan B, Revista Paula, fue colaborador de CIPER, fue editor general del Clinic Online, también académico de la Universidad Diego Portales, y este es su primer libro. Quiero ir un poquito para atrás, Pablo. Uh-huh. ¿Cómo te enteraste del caso que horas después fue portada de La Segunda y que dio por iniciado este verdadero terremoto político? Uh-huh. Bueno, fue un jueves 17 de octubre. Nosotros tenemos en el diario reunión de pauta a las 8 de la mañana. Un poco antes de eso recibí un llamado que prácticamente me despertó en la mañana. Una fuente me comentó y me dijo que existía una denuncia que ya estaba en el Ministerio Público en contra del ex subsecretario por delitos sexuales. Había que chequear la información. Después de la reunión de pauta yo hablé con mis editores y con el director del diario. Les planteé la posibilidad de chequear la información y poder salir el mismo día, porque estos datos igual le pueden llegar a otra persona, no es que le lleguen a uno solo. Entonces, con la rapidez con la que se trabaja hoy día, podíamos incluso perderlo. Yo me puse a chequear, estuve chequeando la información como hasta pasadas las 10:30 de la mañana. Me contacté con gente de gobierno que no quiso hablar y pasaba las 10:30, 11 de la mañana,
cuando el ex subsecretario Monsalve estaba en el ex Congreso Nacional en Santiago, discutiendo, a punto de entrar a discutir el presupuesto del Ministerio del Interior, junto a la ex ministra Toá y al resto de los subsecretarios de ese entonces. Llamé a comunicaciones de la subsecretaría, ya tenía el chequeo completo, o sea, yo podría haber publicado en ese minuto. Sin llamar a nadie, digamos. O sea, sin llamar, de todas maneras iba a llamar al aludido, por supuesto, pero a lo que voy es que yo ya estaba seguro de la información que tenía. Había chequeado con 3 fuentes distintas que no se conocen entre sí, entonces el dato ya lo tenía firme. Pedí la versión del subsecretario, me dijeron que no estaban con él, que se iban a trasladar al Congreso para hablar con él. Y cuando me llamaron de vuelta me dijeron, ¿sabes qué? Los abogados de él aconsejan que no hable con la prensa. Y eso fue ahí ya estábamos listos, digamos, porque nadie sabía en ese minuto que ya tenía abogados designados, por lo tanto ya sabía de la causa. Yo me acuerdo que le escribí a él por WhatsApp, yo no lo conocía, no había estado nunca con él antes. Le escribimos por WhatsApp, lo llamamos, no sabíamos que en ese minuto ya no tenía el teléfono en su poder porque se lo había incautado la Fiscalía el día anterior. Claro. En el Hotel Panamericano, perdón, el martes 15 en el Hotel Panamericano. Así es que nos fuimos con la información, lo publicamos, salió la portada en un tuit de La Segunda y en el video que está todavía registrado en YouTube de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, se ve como los parlamentarios se comienzan a mostrar el teléfono y a mostrar el pantallazo de la portada de La Segunda. Recuerdo que hablé con una fuente de la Subsecretaría de Interior que estaba allá y estaban completamente impactados, no sabían qué decir, algunos le daban crédito a la información, otros no sabían quién era, porque nosotros además tuvimos el cuidado en la nota de no identificar a la persona donde trabajaba, solamente dijimos que era una funcionaria de gobierno, no que trabajaba en la subsecretaría como se supo después. Claro, los detalles los subimos después en la tercera, me acuerdo. Claro, exacto. Y además teníamos la información de que eran 2 causas, decidimos publicar el tema del abuso sexual, el delito de violación se supo, como te digo, en el diario La Tercera, y de ahí ya ya las noticias no pararon. Tuvimos además, no sé si una cuota de suerte o no, pero un rato después de que nosotros publicamos, el fiscal Almendaris, quien está a cargo de la causa de la Fiscalía Centro Norte, él terminó en ese minuto de la formalización del ex general Yáñez por el caso Alto Mando, como se conoce, por los presuntos delitos que se cometieron en el estallido social y que eventualmente él podría tener responsabilidad de mando. Y el fiscal Almendaris, que es reacio a hablar con la prensa, cruzó la explanada del Centro de Justicia desde el tribunal a la Fiscalía de Centro Norte. La información ya estaba publicada y los periodistas se agolparon alrededor de él para consultarle. Y él lo confirma. Claro, él no suele hablar nada con la prensa, pero ese día no le quedó otra, digamos, y dijo, sí, es verdad, es efectivo y está a mi cargo la causa. Ha aclarado que aquí no hay filtraciones, se trata de un reporteo a la antigua, son más de 50 fuentes, trabajo en terreno, reconstrucción de los hechos. Por eso te quería preguntar qué opinas del gran ítem que se ha tomado la discusión pública y política en el último tiempo y tiene que ver con las filtraciones, porque hay varios casos de alta connotación pública que pasan por ahí, ¿no? De hecho, hoy día mismo estábamos discutiendo sobre esta llamada Ley Mordaza 2.0. Para quienes no lo saben, algunos senadores están buscando sancionar con cárcel a quienes informen sobre casos reservados como justamente Monsalve, Procultura o el denominado caso Audios. Uh-huh. Bueno, me llama la atención el proyecto de ley. Creo que las filtraciones en diversos casos han ocurrido durante mucho tiempo. No es novedad, digamos, esto. Incluso desde Penta y Soquimich pasaron, pero claro, hay gente que no está de acuerdo, pero también hay que poner sobre la mesa la discusión, es que también muchas veces el rol de la prensa ha sido importante cuando hay casos que están parados, que no se están investigando, que se detienen por alguna razón que uno no conoce. Entonces, yo cuando digo que no trabajé en base a filtraciones, no estoy haciendo una crítica a eso, estoy diciendo solamente que me volqué a trabajar en todo el caso sin depender de si alguien me filtraba un papel o no. Por eso hice la caminata por la noche, un día, digamos, hice todo el recorrido que ellos habían hecho después del restaurante el día 22 de septiembre en la noche, lo hice un día sábado yo. En la mañana, en la noche, era un hecho inédito que en ese minuto el ministro del Interior subrogante, porque era ministro en ese minuto Monsalve, claro, caminara por San Antonio con la Alameda, pasada a las 11 de la noche, sin escolta,
sin seguridad, era un hecho inédito y grave. Logré poder reconstruir el trayecto del taxi también en base a fuente, entonces tuvo harta calle, digamos, el trabajo. Ahora, respecto al proyecto de ley, no me parece adecuado porque efectivamente si se está buscando penalizar las filtraciones que no solamente involucran a los abogados intervinientes quizá, o a los fiscales, qué sé yo, y también a los periodistas, creo que claramente es un atentado a la libertad de expresión. Yo ahora me llamaba la atención, por ejemplo, que hoy día se conoció temprano que hay 10 fiscales y 32 funcionarios del Ministerio Público, 42 en total, que utilizaron licencias médicas para viajar fuera de Chile. Claro. Todavía no, excepto una persona, todavía no sabemos quiénes son los fiscales que ocuparon las licencias médicas. Entonces, las filtraciones a veces pasan por un lado y no por otro. En otros casos los nombres ya estarían publicados en la prensa. Interesante, claro. O sea, me llama la atención que de aquí a mañana, si es que no sabemos los nombres de los fiscales, pucha, es para preguntarse cómo nos ha filtrado eso. Claro. Oye, Pablo, ¿qué tan peligroso fue entrar en estas aguas entendiendo que por un lado está la presunción de inocencia del acusado y por otro la protección a la víctima? ¿Cómo lograr ser ecuánime, objetividad, en un caso que es tan sensible, bueno, como cualquier caso de connotación sexual, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, ese trabajo fue importante porque, como dices tú, es bien delicado. El libro yo le hago una advertencia al lector, la nota del autor, le digo que este libro está basado en hechos y no en presunciones y no en opiniones personales mías. Yo soy periodista, no soy columnista, no opino, le tengo respeto al género, pero no es mi territorio. A mí me gusta trabajar en base a hechos y el libro lo que recoge es parte de la investigación del Ministerio Público y todas las fuentes de información a las que yo tuve que consultar. Están expuestos las versiones que ellos entregaron a la Fiscalía y así también como otros testigos. Hay, por ejemplo, los dos testimonios son bien controversiales. Es bien difícil, yo lo dije el otro día en una entrevista en el Diario Financiero, no me gustaría estar sentado en el estrado, digamos, ocupando el papel de juez en este caso, porque va a ser un caso muy difícil. La abogada querellante María Elena Santibáñez dice que, a diferencia de otros casos, donde estos delitos sexuales, la mayoría de las veces siempre es una versión en contra de la otra, no Claro. hay testigos. Acá hay testigos, hay cámaras de seguridad que los grabaron caminando en la noche, pero también hay complicaciones con los testigos, en el sentido de que, por ejemplo, los dos recepcionistas del Hotel Panamericano que estaban en la noche cuando ellos entraron, hay uno que dice, vi a la mujer muy ebria, tambaleándose, me pareció mal, no me pareció correcto, y el recepcionista que está al lado de él trabajando dice, yo los vi felices, no los vi a uno más mal que otro, me dio la impresión de que se conocían de antes. El taxista, por ejemplo, que es el testigo clave de la Fiscalía, dice, es cierto que la mujer en 3 ocasiones me dijo que no quería estar con ese hombre, pero también yo pensé en un momento que eran pareja porque se trataban de amor. Él dice que nunca vio que Monsalve la forzara a subirse al taxi. Entonces, a pesar de que hay testigos, también los testigos que hay están en controversia. Entonces, aquí yo creo que se va a tratar un tema que para todos los operadores del sistema, fiscales, jueces, abogados, va a ser, yo creo que complicado porque vamos a entrar en un debate que tiene que ver con el consentimiento. Claro. Si ella estaba o no en condiciones de aceptar una relación sexual esa noche del 22 de septiembre en el hotel. Y yo creo que ese es el gran tema del caso, más allá de si es que el servicio médico legal es concluyente o no, si un testigo dice una cosa y el otro dice otra. El tema del consentimiento es un tema que se va a discutir, que fue en España, fue muy famoso con el caso de La Manada, y es un tema, digamos, a nivel mundial, no solamente se trata acá en Chile. Ha generado polémica, el hecho de que algunos abogados estén en contra de que se investigue con perspectiva de género. Es un debate muy, muy importante que se va a dar a propósito de este juicio, creo yo. Claro, porque dicta un precedente, además de lo que venga en el futuro con casos similares. Son las 7 de la tarde con 44 minutos, vamos a escuchar música, seguimos conversando con Pablo Basadre, autor de Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Ignacio Franzani. 7 de la tarde con 48 minutos, una conversación fundamental acerca de un libro que ha golpeado en las últimas semanas. Se titula Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Conversamos con su autor, el periodista Pablo Basadre.
Pablo, después de tu investigación, el reporteo y todo lo que implica construir y reconstruir esta historia, te pregunto, ¿para ti esta es la crisis política más grande que ha enfrentado el gobierno de Gabriel Boric? Hay como un déjà vu con eso, porque siempre que pasa algo, se dice peor. que es la peor. Primero fueron los indultos, después fue el caso Democracia Viva, después fue el caso Convenio, después fue el fracaso en el primer proceso constitucional. Entonces siempre uno dice, chuta, esta es la peor. Pero sí creo que esta es muy grave porque no solamente por el contexto en el que se da, por lo que ocurrió, por este tema de que hubo 48 horas que no se le pidió la renuncia, que él igual pudo ir al Congreso a presentar el presupuesto, que el presidente le instruyó, según él, en 3 ocasiones, viajar al sur a ver a su familia el día miércoles 16, después de que ya sabía que estaba siendo investigado, en un gobierno, como lo cuento en el libro, cuya impronta importante era ser un gobierno feminista, donde se había incluido, por ejemplo, a la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, dentro del comité político, en donde en campaña Boric se había dicho que iba a ser un gobierno feminista, que tomó clases de feminismo con la historiadora Luna Folegati, que hacía transmisiones en su cuenta de Instagram hablando de feminismo. Entonces, esta portada de la segunda llegó en el momento histórico menos pensado para el gobierno. Entonces, claro, es muy grave lo que pasó. El presidente Boric... no nos podemos olvidar de su conferencia de prensa el 18 de octubre de 53 minutos respondiendo 30 preguntas, cuando dijo cada uno se hace cargo de lo que toma, que una denuncia no implicaba culpabilidad. Explicó también y justificó por qué había ido Monsalve a pelear el presupuesto el día jueves en el Parlamento, diciendo que los congresistas a veces se molestaban porque las autoridades no iban. Recuerdo cuando un periodista le pregunta, ¿usted estudió Derecho? ¿Usted sabe respecto a la investigación por obstrucción a la justicia? Acá se recogieron una serie de imágenes de las cámaras de seguridad en una operación de contrainteligencia de la PDI que estaba amparada por la ley de inteligencia, pero no por una orden judicial. Cuando le preguntan esto, el presidente dice, mi experiencia personal es que cuando pasaba algo en el edificio donde yo vivía, le iba a pedir las cámaras al conserje. Esa fue una performance que hasta el día de hoy nosotros la recordamos. Días después de eso, varios días después, dijo yo le creo a la víctima, y después estuvo 108 días sin hablarle a los periodistas. No, por donde se le mire, esta situación es muy escabrosa y la memoria es frágil, pero efectivamente en el libro se reconstruye todo el discurso, ¿no? Y todo el relato respecto de esa promesa de campaña del autodenominado gobierno feminista. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo evalúas el manejo del gobierno en este caso? ¿Impericia, falta de protocolo o finalmente negligencia? Me refiero a el sello del gobierno feminista y todo lo que fue pasando en el paso a paso, incluida la revelación acá de una renuncia que presenta la ministra Orellana y que finalmente no se la acepta. Claro. Bueno, mira, el presidente en su conferencia de prensa entregó varias respuestas. Ya te dije lo de la Cámara de Seguridad, que dijo que lo comparó con los conserjes de su edificio, en circunstancias de que acá se está investigando obstrucción a la justicia. Respecto a por qué fue Monsalve al Congreso, dijo que fue porque había problemas en el Parlamento cuando una autoridad no se presentaba. Dijo que no había sido tan lenta la decisión, que él no conocía otra instancia donde se hubiese tomado una decisión más rápida que esta. La denuncia él la conoció el martes a las 4 de la tarde y se le pide la renuncia a Monsalve el jueves a las 2:30 de la tarde, después de la publicación de la segunda. Digan lo que digan, los hechos, los porfiados hechos nos indican que Monsalve salió después de la publicación de la segunda, no antes. Él autorizó el viaje al sur, es algo que el presidente, por ejemplo, en ese caso nunca lo ha explicado. La Cámara de Diputados, la comisión investigadora del caso Monsalve, le consultó en un cuestionario por qué había autorizado a Monsalve a ir al sur. Lo declara Monsalve en su declaración frente a la Fiscalía, lo ratifica la ex ministra Toá cuando declara y ella dice que el presidente le contó que le había autorizado a Monsalve a viajar al sur. Y esa pregunta de ese cuestionario extenso de la Cámara de Diputados, el presidente no la respondió y no la respondió nunca. Bueno, es interesante lo que está ocurriendo, ¿no? Ya en la construcción de la historia que continúa después de este libro. Porque de hecho, por ejemplo, tú lo lanzas y ese mismo día, ya como en un acto político, aparece Janet Jara en el lanzamiento, que es, entiendo, la única candidata que estuvo ahí.
Entonces no sé si muchos, pero varios analistas han coincidido en que esto es una forma también de marcar un punto frente a Toá, a la hoy candidata Toá, sin duda muy damnificada por el caso, que emana en el corazón de su ex cartera. Sí. Entonces también es interesante cómo se siguen marcando puntos políticos, incluso en un momento que es como, no te diría de celebración, pero el lanzamiento de un libro siempre es un momento como de ya, la obra está afuera y hoy día como lo presentamos, pero siguen pasando cosas. Sí. Y yo le extendí una invitación a la candidata Carolina Toá y no quiso ir. ¿A los otros candidatos también? Sí, y Winter tampoco quiso ir. Pero yo no sé. ¿Solo candidatos del oficialismo, por decirlo de alguna forma? No. La candidata Matei también está invitada Ya. y se excusó conmigo temprano por compromisos de la campaña. La ex ministra Toá también tenía compromisos de campaña y bueno, finalmente fue la candidata Yanes Jara, que además se lo agradecí ese día. Me sentí muy honrado que estuviera acompañándome en ese lanzamiento. Yo creo que es un tema complicado, pero también me gustaría también como desmitificar un poco el rol de Toá, porque yo lo explico en el libro. Yo creo que la ex ministra Toá se hizo cargo de la crisis, puso la cara, dio explicaciones a la prensa. Ella recibe la información del director de la Policía Civil, Eduardo Serna, el martes 15 de octubre a las 4 de la tarde. Él ingresa a su oficina, se sientan los dos y él le dice, ministra, le tengo que contar, o sea, tenemos un problema. Y le cuenta sobre la investigación de Monsalve y además le cuenta que había un equipo de inteligencia de la PDI, de la Brigada Antisecuestro, que había recogido cámaras, imágenes de seguridad, etcétera. Y ella llama al presidente Boric, le cuenta esto, Boric agarra el tema, cita a Monsalve a las 8:30 de la noche, pasa lo que ya relatamos. Y después de eso la ministra Toá queda afuera de las decisiones, hasta que habla el juez por primera vez con Monsalve cara a cara antes de la sesión del Congreso y le cuenta, Monsalve le cuenta lo que pasó. La ex ministra Toá le hace preguntas que en otro lugar no haría respecto a lo que había ocurrido el 22 de septiembre, pero yo creo que sería injusto cargarle los dados a ella porque efectivamente ella cumplió con el rol que tenía en ese minuto y ya después las decisiones, como lo digo yo en el libro, la tomaron solo hombres. La ministra Orellana no sabía, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo tampoco sabía, la ministra Jara tampoco sabía, o sea, no sabía nadie del comité político, excepto el segundo piso y el presidente. Entonces, creo que hay que ser justos con el rol que tuvo cada uno, los hechos son lo que son, uno puede tener opiniones propias, no hechos propios, y en los hechos el rol de Toá se circunscribe a lo que yo te estoy contando, digamos, de acuerdo a lo que yo pude reportear. Oye, Pablo, fuiste a ver a Monsalve varias veces. ¿Cómo relatarías con la perspectiva del tiempo esa experiencia? A ver, mira, yo a través de cercanos consulté la posibilidad de ir a verlo porque quería hacerle una entrevista para el diario La Segunda cuando ya estaba detenido en Capitán Llaver. Al principio me dijeron que no, después me dijeron que bueno, me tuve que enrolar en Gendarmería. Fui a la ex penitenciaría a enrolarme, un proceso en el que tú vas, te sacan una foto con una cámara, anotan tu RUT, anotan el nombre del interno que tú vas a ir a ver, y el día de la visita, que fue en este caso el 1 de enero del 2025, después del Año Nuevo, yo llegué un poco antes de las 2 de la tarde, las visitas comienzan a las 2, llegué a Capitán Llaver a verlo, había 30 grados de calor, lo cuento en el libro porque quise ser muy transparente con los lectores, me habían advertido que tenía que ir con ropa, que no podía ir con ropa oscura o verde, que había que ir con ropa clara para no Eso por el uniforme, ¿no? Por el uniforme de la Gendarmería. Fui con pantalones cortos, no sabía que no se podía entrar con pantalones cortos. Entonces cuando llegué a la puerta, el gendarme me dice, no lo van a dejar entrar con short. Entonces yo le dije que me está esperando adentro el subsecretario Monsalve. Claro, entonces, después de la mansa entonces el vuelta, gendarme me dice, vaya al segundo control, pues yo creo que le van a decir que no. Fui al segundo control y la oficial que me atendió me dijo, no puede entrar con short. Salí a la calle, encontré una persona que iba de visita, que iba a entrar más tarde, ¿Ya? Y le pedí los pantalones y él se puso ¿Esa onda? Sí. ¿Intercambiaron? Sí. Intercambiamos, él me pasó sus pantalones, yo sus shorts, por supuesto, éramos de tallas completamente distintas. El pantalón me queda como pitillo, yo no ocupo pantalones pitillo. Y entré a Gendarmería, me acuerdo que el gendarme me miró, me dijo, pero ¿y cómo? Volvió al tiro, le dije, no, me conseguí unos pantalones, entré. Bueno, el reglamento interno de Gendarmería indica que además los internos tampoco pueden estar con ropa corta cuando reciben a su visita, no es solamente para la gente que llegaba al penal. Y entré, logré entrar y ese día
conversamos durante 40 o 50 minutos. Era un 1 de enero, había muchos familiares. Ahí estaba su esposa y su hija menor que lo habían ido a visitar, a darle un abrazo de Año Nuevo. Y la primera conversación que tuvimos fue bien franca. Yo le conté quién era, cómo era mi trabajo, le dije que estaba investigando, que quería hacer una entrevista, que quería conocer su versión de los hechos. Esa reunión acordamos que no se iba a publicar absolutamente nada en el diario y él me contó a grosso modo lo que él creía que había ocurrido, la versión que él tenía, que la estaba trabajando en un blog de notas, tenía 44 páginas escritas a mano con un lápiz azul, donde él ordenaba todos los hechos que habían ocurrido durante ese tiempo. Y además ese mismo día me contó, por ejemplo, parte del contenido de la reunión con el presidente Boric el martes 15 de la noche. Yo no lo podía utilizar, eso se supo recién el 2 de abril. Así es que la primera reunión fue bien intensa, yo hice pocas preguntas, quise más escuchar. Le dije que yo no estaba casado con ninguna versión, que estaba investigando, que me interesaba conocer el lado de él, digamos que no había tenido la posibilidad de hacerlo. Y después se produjeron otras 3 reuniones, la última fue el 19 de marzo, y ahí yo ya estaba listo para cerrar el libro. Le conté también, por supuesto, que estaba haciendo un libro para que tuviera la libertad de recibirme o no en otra ocasión. Y esa experiencia la describo también en el libro, cómo es Capitán Llaver por dentro. Yo había escuchado a mucha gente opinar respecto de cómo era, que tenían casi como un jacuzzi adentro. Bueno, no es así. Es un anexo que está en la cárcel de alta seguridad, que hoy día se llama Repas. Es un recinto de alta seguridad. La exigencia y la seguridad es el doble que en un penal común y corriente. Cuando tú entras a Capitán Llaver, te revisan completo, pasas por un escáner corporal, te tienes que sacar los zapatos, te pasan después un detector de metales, el horario de visita es el mismo horario que tienen todos, la hora de desencierro es la misma, o sea, no hay una diferencia tal. Claro, por supuesto, las condiciones son completamente distintas a un penal común. Los reos son de baja peligrosidad, la mayoría son de delito económico. Por supuesto que es muy distinto. Yo no quiero equiparar un sistema con otro. Lo que digo es que no era tan real como la idea que yo me había formado al escuchar a otra gente hablar en televisión principalmente. Te entiendo. O sea, no es un lugar de privilegios. Lo que ocurre es que el reo común está en una situación que además es muy precaria, que tiene que ver con la crisis carcelaria que enfrenta el país. Sí, o sea, yo creo que Te lo planteo porque alguna vez también estuve en Capitán Llaver entrevistando, me acuerdo, años atrás a René Alinco, por ejemplo. Y claro, me pareció que era un lugar austero, pero que no vi privilegios, digo. Claro, o sea, yo creo que igual el hecho de estar ahí es un privilegio respecto a si te toca Santiago 1, Colina. Por supuesto. Pero tampoco es que... no sé si yo creo que la gente entiende, ¿no? Se había hecho una caricatura y yo creo que no era tan así. Pero bueno, lo importante de las visitas al lugar eran las conversaciones que tuve con él. Finalmente no pudimos hacer la entrevista, Gendarmería no me dejó entrar nunca, Capitán Llaver, a pesar de que él quería darla, no me autorizó. Me dijo que por razones de seguridad no podía entrar, a pesar de que yo ya había ido 4 veces como visita. Para ahorrarme problemas les dije que no iba a ir con un camarógrafo, que iba a ir solo yo con mi grabadora. No hubo ninguna posibilidad de hacerlo. Pensamos en algún minuto que yo le podía mandar un cuestionario y que él lo respondiera por escrito, y finalmente él tomó la decisión de que no quería hablar, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. No ha dado ninguna entrevista. Pablo Basadre, conversando esta tarde con Cuatro Cabezas, segunda edición. Pueden buscarlo ya en librerías Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Interesante por varias razones. Se lee muy rápido, es muy entretenido el relato. Está la exposición de los hechos, y donde además, Pablo, es importante refrescar en la crónica, ¿no? O más que en la crónica, en la biografía de Monsalve, un personaje político que lo tenía todo para seguir creciendo y que básicamente dinamitó todo. Dinamitó su carrera, su vida, y también un terremoto muy potente para el actual gobierno. Claro, o sea, mira, siempre se dice que en política nadie muere, y hay varios ejemplos de eso. Pero efectivamente lo que le ocurrió a él en el momento que le ocurrió fue en su mejor momento político. Y yo lo cuento en el libro, hizo una carrera meritocrática. Él viene de una familia de clase media baja de coronel, fue el segundo profesional de su familia, salió de un liceo fiscal, llegó a la Universidad de Concepción, entró en política en regiones, que no es lo mismo que entrar en política en Santiago. Se abrió paso en el Partido Socialista en la 8ª región, llegó a ser diputado por el PS durante 16 años en la región del Biobío. Y le llega, digamos, el cargo de subsecretario del Interior, se lo ofrece Giorgio Jackson.
cuando ya se había él designado como ministro secretario general de la presidencia. El presidente Boric le pidió a Jackson que lo llamara y que le dijera que estaban buscando una persona para ocupar el cargo de la subsecretaría del Interior, y él estaba muy bien evaluado en la encuesta, a pesar de que había problemas de seguridad en el país. La gente, yo creo que transmitía tranquilidad, por eso está incluso a veces mejor evaluado que el propio presidente. En su partido habían pensado los más conservadores que podía ser senador, otros creían que podía ser gobernador del Biobío, hay otros que se aventuraban a decir que incluso podía haber seguido una carrera presidencial. Y claro, la vida de ellos cambió, como yo lo digo en el libro, en el año en que todo iba a cambiar. Nunca, yo creo que en el gobierno esperaron que ese año 2024 terminara con el subsecretario del Interior, que era jefe de las policías, tras las rejas. No, una historia bien impresionante y que está muy bien